Libro La Granja Grisham del autor Anthony Horowitz. Capítulo 7. En la oscuridad. Pese a su determinación, David no había descubierto nada al final del día siguiente. La rutina de la escuela transcurrió con normalidad. Desayuno, latín, historia, descanso, matemáticas, comida, geografía, fútbol, excepto porque nada era ni remotamente normal, como si todo, las clases y los libros, participaran de una farsa elaborada minuciosamente, y que sólo cuando hubiera la certeza de que nadie mirara, la escuela mostraría su verdadero aspecto. A las 7:30 de la tarde, David estaba haciendo una composición en la biblioteca, un salón un tanto singular, pues no había libros en él. En lugar de libreros, en las paredes se exhibían cabezas de animales disecados que miraban fijamente con sus vacíos ojos de vidrio desde sus monturas de madera. No era de sorprender que David no pudiera concentrarse en historia, con 2 topos, un armadillo y un jabalí espiando por encima de su hombro. Después de 20 minutos se dio por vencido. No tenía ningún interés en la Armada Española, y supuso que lo mismo podía decir de la señorita Pedicure, quien también era la maestra de historia. Revisó la hoja que acababa de escribir. Había más manchas de tinta y tachones que cualquier otra cosa. Suspirando, hizo una bola de papel con ella y la arrojó al basurero. Falló y la pelota fue a dar contra el enorme espejo que había detrás. David volvió a suspirar y se levantó para recogerla. Pero ya no estaba. Buscó detrás del cesto de basura, debajo de las sillas y sobre el tapete que estaba frente al espejo. Pero la bola de papel había desaparecido sin dejar rastro. De pronto, y sin mayor razón, David se puso nervioso. Miró de reojo sobre su hombro y tuvo la impresión de que el jabalí le sonreía. Salió corriendo de la biblioteca, azotando la puerta tras de sí. Un pasillo angosto de techo abovedado llevaba de la biblioteca al vestíbulo principal. Lo había recorrido la tarde de su llegada a la granja Grisham. Pero ahí estaba el estudio del señor Tragacrudo, y ahora que se había detenido frente a la puerta, lo recordó. Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían del cuarto enfrente del estudio del señor Tragacrudo, una habitación con una puerta oscura de madera artesonada, y la palabra «Directores» pintada de letras doradas. Así que en la granja Grisham no había uno, sino 2 directores, lo cual lo dejó intrigado, pues no había visto a ninguno de los 2 todavía. Echó un rápido vistazo a su alrededor. Los otros alumnos habían salido de la biblioteca antes que él. Estaba solo en aquel pasillo. Se arrodilló delante de la puerta, fingiendo amarrar las agujetas de zapatos. Se acomodó bien, me parece. David reconoció la voz de inmediato. Las cascadas sílabas del señor Tragacrudo eran inconfundibles. La niña se puso un poco difícil en su clase de modelado, pero supongo que era de esperarse. ¿Pero firmaron todos? La voz era aguda, media ahogada. David podía imaginar a alguien dentro de aquel cuarto, forcejeando con una corbata demasiado apretada. Sin problema, señor Falcon, se rió el señor Tragacrudo, con un tono curiosamente melancólico. Jeffrey, el niño que tartamudea, fue el último en venir. Trajo su propio lápiz y 2 botes de tinta. Me temo que al final tuve que hipnotizarlo, pero después de eso fue fácil. ¿Cree usted que ese niño, Jeffrey, vaya a ponerse difícil? Esta voz era la más suave de las 3. El segundo director hablaba apenas en un susurro. No, señor Escualo, contestó el señor Tragacrudo, sin duda. Él va a ser el más difícil. No, el que me preocupa es Elliot. ¿Qué pasa con él? No lo puedo asegurar, señor Falcon, pero tiene una cierta fuerza, una cierta independencia. Es justo lo que necesitamos, por supuesto, pero aún así David hubiera dado cualquier cosa por seguir escuchando, pero justo en ese momento apareció la señora Wintercast, que iba rumbo a la biblioteca. Al verlo, se paró y pestañeó, con sus ojos llamearon detrás de sus espejuelos. ¿Ocurre algo, David?, preguntó. No, David señaló tímidamente sus zapatos. Me estaba amarrando las agujetas. Muy astuto de tu parte, querido, le sonrió. No queremos que te vayas a tropezar y a romper algo, ¿verdad? Pero quizá este no sea el lugar adecuado para que lo hagas. Exactamente afuera del salón de los directores, porque alguien podría pensar que estabas escuchando.
y eso no dejaría muy buena impresión de ti en tu primera semana de clases, ¿o sí? No, dijo David levantándose. Lo siento, señorita Wintergast. Se movió lo más rápido que pudo. La prefecta le rozó al pasar y entró al estudio de los directores. David hubiera dado su brazo derecho por oír lo que decían, pero si lo volvían a encontrar junto a la puerta, quizá le tomarían la palabra y el brazo. Así que prefirió ir a buscar a Jeffrey y a Julia. Los encontró fuera del salón de maestros. Julia estaba revisando los casilleros, cada uno con el nombre de uno de los maestros. ¿Ya viste el casillero de Monsieur Leloup?, le preguntó al verlo. ¿Qué tiene? Hay una paloma dentro de él, dijo Julia, con un gesto de asco. El ave evidentemente estaba muerta. Parece como si algún animal salvaje lo hubiera atrapado. ¿Qué hace ahí?, preguntó David. Tendrás que preguntarle a Monsieur Leloup, respondió Julia. Si es que se aparece algún día, agregó Jeffrey. Caminaron juntos por el corredor. De un lado había casilleros, del otro estaban las puertas de los salones de clase. Dos niños que se dirigían a los dormitorios pasaron junto a ellos. Faltaba casi una hora para que sonara la campana, pero, al parecer, casi todos los alumnos de Grosham se habían ido ya a la cama. Como siempre, el silencio que reinaba en la escuela estaría más apropiado en un museo o un monasterio. En todo el día David no había oído ni un azotón de puerta, ni el rechinar de un pupitre, que estaba sucediendo en la granja Grosham. Encontraron un salón vacío y se metieron. David no había estado en esta habitación, así que miró en torno con curiosidad. Las paredes estaban cubiertas con carteles que mostraban diversos animales, por dentro y por fuera. En vez de escritorio había una plancha de mármol con aparatos científicos, un mechero, un pequeño caldero de metal y varios botes con sustancias químicas. En uno de los extremos había una rata blanca agazapada dentro de una jaula y dos sapos que miraban apresurados hacia el exterior de un tanque de vidrio. El esqueleto de quien sabe caminar estaba en esa esquina. Debe ser el laboratorio de biología, susurró David. Ojalá lo fuera. Julia sacudió la cabeza. Todas estas cosas las sacaron de mi primer clase de esta tarde. ¿Clase de qué?, preguntó Jeffrey. De cocina. David tragó saliva acordándose del estafado. Julia se sentó en uno de los pupitres. Vamos a comparar notas, dijo. De nuestros 2 primeros días en la granja Grosham, aprobó David. Jeffrey, tú primero. Jeffrey tenía poco que decir. Él se sentía el más infeliz de los 3 y todavía estaba confundido después de su encuentro con el señor Tragacrudo. No había trabajado para nada y durante su última clase lo único que había hecho era escribir una carta a su madre, en la que le rogaba que lo sacara de ahí. El único problema era que, por supuesto, no había correo en la isla. Odio este lugar, dijo. No es tan duro como me imaginé, pero no es nada parecido a lo que pensé. Todos los maestros están locos y nadie me molesta porque tartamudeo. Creí que no te gustaba que te molestaran, dijo David. No me gusta, pero sería más normal si lo hicieran. Nada es normal aquí, intervino Julia. Primero que nada, nos hicieron firmar con sangre. Las clases no se parecen a las clases en las que he estado. Y luego está el asunto de los anillos. Yo también los vi, dijo David. Todos llevaban el mismo anillo. Es como una especie de símbolo que los une. Y descubrí otras cosas. David siguió descubriendo sus hallazgos del día, comenzando por el misterio de las pijamas. Puede que me equivoque, dijo, pero tengo la impresión de que todos los niños usan nombres falsos. Hay un niño en mi grupo que se llama Gideon Penman, murmuró Julia. Exactamente. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Por qué tendrían que usar nombres falsos?, preguntó Jeffrey. ¿Y para qué quieren nuestros nombres verdaderos escritos con sangre?, añadió Julia. También descubrí algo sobre eso, dijo David. Les contó la conversación que había escuchado afuera de la oficina de los directores. Omitió el asunto de que Jeffrey era el más débil de los 3, sobre todo porque consideró que sería cruel mencionarlo, pero también porque probablemente era cierto. Lo único que puedo decir es que mientras más pronto salgamos de aquí será mejor, concluyó. Algo muy desagradable ocurre en la granja Grosham, y creo que si nos quedamos más tiempo va a ocurrirnos a nosotros. Pensé que ibas a huir, dijo Jeffrey, lanzándole una mirada acusadora a Julia. Voy a huir. Julia miró por la ventana. Pero no será esta noche. Creo que va a haber otra tormenta.
La tormenta se soltó unos minutos más tarde. Esta vez no hubo relámpagos, pero el aguacero fue de todos modos espectacular. Parecía como si el mar entero se hubiera elevado en una ola gigantesca, para luego romper encima de la escuela. Al mismo tiempo, la ventisca levantaba la tierra y reventaba contra los muros. Los postigos sueltos fueron arrancados de sus marcos. Una lápida explotó, un enorme roble se partió por la mitad, sus ramas desnudas quedaron esparcidas por el suelo. El estruendo de un árbol que caía despertó a David por segunda ocasión durante esa noche. Tanteando la oscuridad, encontró su lámpara de mano en el buró. La encendió e iluminó su reloj. Era poco más de medianoche. Se dejó caer sobre la almohada y miró a través de la ventana. Había luna llena. Apenas se podía adivinar su contorno tras la cortina de lluvia. De pequeño nunca le atemorizaron las tormentas, así que le sorprendió darse cuenta de que temblaba. Pero no era el temporal. Durante el breve instante en que la lámpara estuvo prendida, percibió algo con el rabillo del ojo, algo que no había registrado bien en su mente. Se volvió a sentar, volvió a prender la lámpara y luego recorrió el haz de luz por todo el dormitorio. Entonces supo que era. Jeffrey dormía en la cama contigua con la cabeza bajo las cobijas, pero aparte de ellos dos no había nadie más en el cuarto. Cuando se apagaron las luces a las 9:30, los otros niños ya estaban dormidos. Ahora sus camas estaban vacías y las cobijas extendidas. Dirigió el haz de luz a las sillas. Sus ropas tampoco se veían. En silencio, se deslizó fuera de la cama y se puso la bata y las pantuflas. Luego se acercó a la puerta y la abrió. No había ninguna luz prendida en la escuela, y el silencio era más profundo, más aterrador que nunca. Se asomó a un segundo dormitorio, después a un tercero. En cada uno de ellos se repetía la misma escena. Las camas estaban vacías, la ropa había desaparecido, afuera seguía lloviendo. Podía oír las gotas golpeando contra las ventanas. Volví a consultar su reloj, seguro de que aquello era una locura. Las 12:20. ¿Dónde está todo el mundo? Podía sentir su corazón golpear contra su pecho, como si le urgiera regresar a la calma y se olvidara de todo. Pero David estaba bien despierto. Llegaría al fondo del asunto aunque muriera en el intento. Y lo más probable es que así sea, dijo para sí. Atravesó de puntitas el corredor, dando un brinco cada vez que una duela rechinaba a su paso. Luego de un rato llegó a un cuarto dormitorio. Enfocó la luz a la manija de la puerta. De la oscuridad surgió una mano y se posó en su hombro. David sintió que su estómago se encogía hasta quedar del tamaño de un chícharo. Abrió la boca y un grito estuvo a punto de salir de ella, pero logró controlarlo mordiendo la lámpara. Fue milagro que no se la tragara. Giró lentamente. Su nuca brillaba con un resplandor rojizo por la luz de la lámpara que traspasaba su garganta. Julia estaba frente a él. También llevaba puesta su bata y sus pantuflas. Se veía todavía más asustada que David. ¿Dónde están todos?, susurró. ¿A dónde fueron? David recordó que tenía la lámpara dentro de la boca y la sacó. No sé, dijo. Estaba tratando de averiguarlo. Las vi salir, Julia suspiró, contenta de haber encontrado a David despierto y levantado. Fue hace como 20 minutos. Una de ellas me despertó al irse. Esperó un momento y luego la seguí. ¿Y a dónde fueron?, dijo David, repitiendo la pregunta que antes le había hecho Julia. Los vi entrar a la biblioteca, contestó Julia. A todos. La escuela entera. Me quedé un rato detrás de la puerta, pero no pude oír nada. Así que entré, pero no estaba ahí nadie. Julia suspiró. David vio que estaba a punto de soltar una lágrima. Todos desaparecieron. David pensó en retrospectiva. Después del té había estado en la biblioteca rodeado por cabezas de animales disecados. Era un cuarto pequeño. Difícilmente cabrían 73 personas. Además de una mesa, un espejo, una docena de sillas y los animales disecados, no había nada más en él, y eso